Bien, en la clase anterior nosotros vimos que eran los vectores, cómo se iban a representar, qué elementos posee, ¿no? Y recuerden la importancia para su representación de las cantidades físicas vectoriales como el desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, entre las más principales. Vimos que también podemos hacer operaciones con los vectores y debo recordarte, ¿de acuerdo? O resaltar lo siguiente. Para sumar los vectores, recuerda que hay un principio importante llamado el principio de homogeneidad que se ha visto también en la parte de cantidades físicas. Para sumar o restar cantidades físicas, en este caso por los vectores, vamos a sumarlos. Los vectores siempre deben ser de la misma especie, es decir, representar, si es que lo hacen, la misma cantidad física. Es decir, solamente puedo sumar puras fuerzas o puras aceleraciones o puras velocidades. No olvidar eso, ¿ya? Por lo tanto, si los vectores representan cantidades físicas, yo solo puedo operar aquellos vectores, o sea, sumar aquellos vectores que tengan la misma unidad de medida. Todos en Newton, o todos en metros, o todos en metros por segundo, o todos en metros por segundo al cuadrado. No olvidar eso. Bueno, y vimos básicamente dos situaciones, ¿no? Cómo operar con sus módulos cuando tienen la misma dirección, dirección contraria, perpendiculares y un ángulo en general, que es el método del paralelogramo. Y después vimos también el método del polígono. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, ahora vamos a ver otra forma de poder operar los vectores ante una necesidad que pueda aparecer. Vamos a llamar lo que es la descomposición. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un par de gráficos donde ya vemos 3 vectores en el primer gráfico y 2 en el segundo. Como verán, como son 3, fíjense que ya no tengo vectores de igual dirección. Tampoco tengo vectores de dirección contraria. Tampoco tengo vectores que formen un ángulo de 90 grados. Y si bien es cierto, observo vectores que gozan de tener un ángulo, ¿de acuerdo? Entre ellos podría ser. El problema es que no son solo 2. Porque cuando son 2 aplico la fórmula del método del paralelogramo. Pero acá son 3. Acá si bien es cierto también son 2, pero fíjate bien que ahora el ángulo no es conocido. Entonces, utilizar la fórmula directa, ¿no? La raíz de a cuadrado más b cuadrado más el doble producto por el coseno, ya resulta ser un poco más complejo. Entonces, nos vemos en la necesidad de utilizar un cierto método muy importante. Mira, hemos visto en un problema, por ejemplo, cuando los vectores están en líneas que forman 90, ¿qué hicimos? Trabajamos por partes. Hemos reducido todos los vectores que están en la recta horizontal y los vectores que están en la recta vertical. Es decir, primero reducimos todos los vectores que están en una recta y luego todos los vectores que están en la otra recta. Al final, ¿qué voy a tener? 2 vectores que forman 90 grados y las rectas son perpendiculares. ¿Y qué hago entonces? Como forman 90, aplico Pitágoras. Es lo que voy a hacer acá. Es decir, estos sistemas los voy a reemplazar, ¿correcto?, por otro sistema de vectores, de tal manera que todos ellos estén en ejes perpendiculares. Y ya pueda yo obtener resultantes parciales en cada eje, y luego, ya que forman 90 grados, aplicar el método, el teorema de Pitágoras. Como justamente las rectas van a ser perpendiculares, por eso normalmente se le conoce como descomposición rectangular, debido a que los ejes sobre los cuales voy a trabajar, ¿no?, van a formar un ángulo de 90 grados. Veamos cómo se haría. Por ejemplo, yo tengo acá una persona que está jalando un trineo para pasearlo a su hijito, por ejemplo, y este es un vector fuerza, que en este caso forma un ángulo θ con la horizontal. Pero yo, para poder trabajar con esta fuerza, necesito expresarla de otra manera. Por ejemplo, yo quisiera saber
cómo es que este trineo avanza a la derecha. ¿Cómo logro explicar que avanza a la derecha? Pero también, por ejemplo, puedo darme cuenta que el trineo se levanta un poquito. ¿Cómo explicar eso? De hecho, con esta fuerza no voy a poderlo hacer. Entonces, se dice que esta fuerza tiene, ojo, lo que vamos a llamar una componente que hace que este trineo avance y otra componente que va a hacer que este trineo se eleve un poquito, pierda contacto con el piso y sea fácil deslizar. Digamos que esta fuerza tiene como módulo 100 newtons y un ángulo de 37. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo quiero saber cómo es que este trineo avanza horizontalmente y cómo es que se eleva un poquito verticalmente, entonces este vector lo voy a descomponer en dos vectores, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical. Y como el eje horizontal y vertical son perpendiculares, por eso se le llama descomposición rectangular. Veamos. Yo tengo acá el vector F y trazo dos ejes, un eje Y y un eje X. Estos dos ejes son mutuamente perpendiculares. Observa, el vector F forma con el eje X un ángulo θ. Pueda que también el ángulo no lo forme con el eje X, sino con el eje Y. Es igualito. Entonces, ¿qué hago yo? Por el extremo del vector F, trazo paralelas a los ejes. Mira, una paralela al eje X y la otra paralela al eje Y. Repito, el vector que voy a descomponer, que es F, por su extremo trazo paralelas. Paralelas al eje X y paralelo al eje Y. ¿Correcto? Paralelo al eje X, paralelo al eje Y. Observe el cursor. Y luego, cada una de esas paralelas, fíjense bien que intersectan a cada eje. La paralela al eje X intersecta al eje Y en un punto. Y la paralela al eje Y intersecta al eje X en un punto. Ahí está. Entonces, en ese segmento que se forma en el eje Y, dibujo un vector que vendría a ser la componente de F en el eje Y. Y en ese segmento que se forma en el eje X, dibujo un vector que va a ser la componente de F en el eje X. Ahora, ¿cómo se orientan los vectores? Como el vectorcito que se descompone sale del origen, sus componentes también salen del origen. Fy y Fx se llaman componentes. ¿Y qué se cumple? Se cumple que si las componentes yo las sumo, me da el vector descompuesto, siempre. Por lo tanto, descomponer un vector significa reemplazarlo por otros dos que sumados me reproduzcan el vector que es reemplazado. Repito. Cuando yo descompongo, ¿correcto? Yo obtengo las llamadas componentes. Pues no te olvides que las componentes son aquellas que sumadas me van a dar el vector que se ha descompuesto, el vector original, siempre. Y como estos dos vectorcitos forman 90 grados, por eso se le llaman también componentes rectangulares, ¿ya? Porque forman 90 grados. Entonces, Fx va a ser la componente de F en el eje X y Fy va a ser la componente de F en el eje Y. Ahora, pero como yo al final tengo que hacer operaciones, o sea, necesito los módulos de estas componentes, veamos cómo lo adquirimos. Hay dos formas. Una, la forma geométrica. Y una vez que yo dibujé las componentes, observa que puedo elegir con donde esté el triangulito, un triángulo rectángulo, mira, ve. Y el triángulo de 37 es notable. 3, 4, 5. Pues fácil, mira, ve, en este triangulito, ¿correcto? Si el módulo de F, como hemos visto, mira, hemos visto que el módulo de F es 100. Ya está. El módulo de F, que es 100, se compara con la hipotenusa del triángulo notable, 5K. Por lo tanto, ojo, como F vale 100 y la hipotenusa es 5K, 5 por cuánto me va a dar 100. Si yo comparo esta hipotenusa con esta hipotenusa, 5 por 20, K vale 20. Por lo tanto, simplemente reemplazo
como esto es 3K y este es 4K, el vertical sería 3 por 20, que es 60, y el horizontal en el eje X sería 4 por 20, que sería 80. Ya está. Esa sería la parte geométrica. ¿Qué es lo que más vamos a usar? Pero también tenemos la parte trigonométrica. Observa, tengo yo las componentes, ahí está, el 37 es el ángulo teta. Entonces, como yo observo que el ángulo de 37 descansa en el eje X, entonces, ¿cómo encuentras la componente o el valor de la componente en el eje X? Multiplicas el 100 por la función trigonométrica coseno de 37. Y el otro sería simplemente seno. Conclusión. Tú observa dónde descansa el ángulo. Si el ángulo descansa en el eje X, en el eje será 100 coseno y el otro por el seno. Si el ángulo descansa en el eje Y, entonces en el eje Y será por coseno y en el otro será por seno. Igualmente, conociendo los senos y cosenos, obtenemos los valores de las componentes. Pero de manera general, como algunos todavía no conocen bien la trigonometría, vamos a trabajarlo con el triángulo notable. Eso sí, geométricamente todos deben conocerlo. Si no, igualito los vamos a repasar. No hay ningún problema. Muy bien. De una vez que ya tengo las componentes, voy a tener los vectores en cada eje y lo voy a poder operar sin ningún problema. Un detalle. Cuando un vector se descompone en componentes que forman 90 rectangulares, suelen expresarse el vector así, que el vector f tendrá en función de sus componentes 80,60 como par ordenado. 80 en el eje X, siempre primero se menciona el del eje X, punto y coma, el del eje Y, que es 60. Es decir, expresarlo como par ordenado. Bueno, en este caso, coseno de 37 es 4/5 y seno de 37 es 3/5. ¿Ya? Del triángulo notable. Muy bien, vamos a ver entonces cómo lo manejamos en los problemas. La aplicación va a ser muy importante para poder grabar bien la información. Bien, vamos a ver entonces. Bien, vamos a buscar entonces las pizarritas que tienen que ver con el grupo de ustedes. ¿Ok? Acá está. Y ya tenemos preparados los problemitas para poderlos resolver. Vamos a empezar por acá entonces. Bien. Dice, encontrar el módulo de la resultante de los vectores mostrados en el plano XY. ¿Ven? Observen que tenemos los ejes Y y X. En estos problemas prácticamente me están induciendo a aplicar este método. Es decir, me están diciendo, apóyate en los ejes para resolver. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer el gráfico para no estar dibujando todo. Vamos a extraer el grafiquito. Un ratito. Ahí está. Listo. Muy bien. Acá lo voy a tener ya más grandecito. Y vamos a poder trabajar con tranquilidad. Muy bien. Me advierten que el módulo del vector A es 10 unidades, donde esta U puede ser newton, puede ser metro, metros por segundo, dependiendo de lo que represente cada vector. Pero date cuenta que todos tienen la misma unidad, por lo tanto los puedo sumar. Pero para poderlo sumar, voy a emplear el llamado método de descomposición. Veamos por qué. Porque yo al tener los vectores en los ejes, voy a poder al final utilizar esta forma de resolver que hemos visto la clase anterior. Observa por acá. Por acá vimos este problemita. Ahí está. Primero, hemos reducido los horizontales, luego los verticales, y luego Pitágoras porque forman un ángulo de 90. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Pero primero tenemos que hacer una transformación. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una transformación.
Bien, aplicamos el método. ¿Qué dice el método? En primer lugar, fíjense bien que el vector C y el vector B se encuentran en los ejes. Los vectores que nosotros vamos a descomponer son los que están fuera de los ejes. En este caso, solo el vector A. En otros problemas, de repente voy a tener 2 o hasta 3 vectores que tengo que descomponer. El método dice, trazo por el extremo del vector que se va a descomponer paralelas a los ejes. En este caso, vamos a tener una paralela al eje X, por ejemplo. Puedo empezar así. Hasta cortar al eje Y. Y luego voy a tener una paralela al eje Y hasta cortar al eje X. Esto lógicamente con la práctica, ustedes lo van a hacer rapidito. Ya está. Luego, observando las intersecciones, en los segmentos que se han formado en cada eje, se dibujan las componentes. Una componente en el eje X. Ahí está. Y una componente en el eje Y. Observa que el método es bien sencillo, pero lógicamente, para grabarlo bien, hay que practicar. Ahí está. Los sentidos. Como el vector A sale del origen de coordenadas, sus componentes también. Ahí está. Bien. Y ahora simplemente lo que hacemos es utilizar el triángulo notable. Observa que tengo el triángulo de 37. Para eso entonces hago lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos el triangulito. Ahí está. Ya está. Entonces, ustedes ven que en este triangulito, justo este ángulo resulta ser 37. En este triángulo de 37, recordemos que acá al frente va 3, el otro cateto es 4 y la hipotenusa es 5. Pero justo el módulo de A resulta ser 10. Entonces, este 10 se compara con este 5. Y me pregunto, ¿5 por cuánto me va a dar 10? Me puedo dar de cuenta que 5 por 2 es 10. Entonces, ya tengo los valores, observa. El horizontal sería 3 por 2, 6. Entonces, esta componente sería 6. Y el vertical sería 4 por 2, 8. Este sería 8. Repito. El valor del vector A, que es la hipotenusa del triángulo, resulta ser 10. Pero en un triángulo de 37 y 53, los valores son 3 que se lo pone a 37, 4 y 5. Entonces, este 10 se compara con esta hipotenusa. 5 por cuánto me da 10? Por 2. Entonces, el horizontal, 3 por 2, 6. Y el vertical, 4 por 2, 8. De esa manera, ya tengo las componentes. Muy bien, ahora simplemente completo. ¿Qué podemos recordar? Podemos recordar que el módulo de C, que ya no lo descompongo porque está en el eje X, es 9. Y el módulo de B, que tampoco lo voy a descomponer porque está en el eje Y, resulta ser 4. Entonces, fíjense, jovencitos. En el eje X tengo dos vectores, uno que vale 6 y el otro que vale 9.
Y en el eje Y tengo un vector que vale 8 y un vector que vale 4. Por lo tanto, puedo trabajar por partes. Por ejemplo, puedo trabajar primero los horizontales y luego voy a trabajar los verticales. Como tú verás, ya es más fácil trabajar por X. Bien, trabajando en el eje X, me puedo dar cuenta que como están en contra, la resultante sería la resta de los módulos. Entonces, ¿qué voy a tener? Un vectorcito que va a apuntar hacia la derecha porque 9 es mayor. Restando, 9 menos 6 sería 3. Luego, en el eje Y, tengo dos vectores que tienen direcciones contrarias. 8 hacia arriba y 4 hacia abajo. Como 8 es mayor, el vector queda orientado hacia arriba. En este caso sería 8. Menos 4, 4. Y como ya le dije, tengo dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Ya saben que si es así, la resultante se obtiene por Pitágoras. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el módulo de R sería igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La resultante en módulo sería la raíz de 16 más 9. Por lo tanto, la resultante en módulo sería la raíz de 25. Hago la operación porque muchos fallan. Algunos cancelan de frente los exponentes como si fuera producto. Mucho cuidado. Y esto finalmente sale como respuesta 5. Y ese sería el módulo de la resultante. En este caso, si ustedes se dan cuenta, hemos tenido que reemplazar, hemos tenido que descomponer solo un vector. En otros problemas, de repente se tienen que descomponer solo 2, en otros de repente solo 3, o en otros de repente tienes que descomponer todos los vectores que te dan. Eso va a depender del problema. La idea general es que solo se descomponen los vectores que están fuera de los ejes. Como verán, el método es llegar a obtener vectores en los ejes para poder trabajar por partes. Reforcemos la idea. Veamos este ejercicio. Acá, por ejemplo, ahora tenemos 3 vectores. Mira, el diagrama muestra 3 vectores con fuerzas. Calcular el módulo de la fuerza resultante. O sea, me están pidiendo encontrar la resultante. Pero ahora ya no es solamente un vector. Ahora tenemos acá 3 vectores. Entonces vamos a sacar el gráfico y vamos a ver el mismo procedimiento. Pero lo vamos a tener que hacer 3 veces. Nada más. A ver, vamos a tener por acá el gráfico y observa entonces. ¿Qué hacemos? Trazamos las paralelas. Por el extremo del vector de módulo 5, trazo las paralelas. Ojo, voy a trazar las paralelas. Paralela al eje X. Por el extremo del vector de 10, también paralelo al eje X. Y por el extremo del vector de 4 raíz de 2, paralelo al eje X. Y luego igualito para todo, pero en el eje Y. Como verán, se están formando por cada vector rectangulitos. Ahí está. Por acá también tengo el otro. Y por acá tengo el otro. Luego, inmediatamente lo que hago es dibujar las componentes. En cada segmento se va a dibujar una componente. Por ejemplo, para el vector de módulo 5, vamos a tener su componente que va a estar así. Y también vas a tener una componente, pero del vector de módulo 10. Siempre un poquito acostado para que no los confundas. Ahí está. Y también vas a tener una componente vertical para el de 4 raíz de 2.
Ahí está. Listo. Acá tengo entonces la componente. Como los vectores salen del origen, las componentes también todas salen del origen. Con esto ya no te vas a equivocar en los sentidos. Acá estamos dibujando las verticales de cada vector, para aprovechar que la regla es vertical. Luego vamos con las horizontales, pero siempre dibujándolas de tal manera de que no se confunda. Bien, acá voy a tener la componente horizontal también con rojito del vector de módulo 5, ¿ya? Voy a también tener la horizontal con verdecito del de módulo 10, y voy a tener también la horizontal un poquito más abajo desde módulo 4 raíz de 2 con naranja. Ya está. Para poder reconocer su correspondiente componente. Salen del origen de coordenadas. Ahí está. Y el otro va a estar por acá, saliendo el origen de coordenadas. Listo. Ya dibujé las componentes. Obviamente los vectores del color negrito ya no me importan. Lo que me importa son las componentes porque son los que están en los ejes. Y ya se transformó en el problema que hemos visto en la clase anterior. Esa es la idea de este método. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores. Bueno, tratamos de aprovechar los triángulos donde se encuentran los ángulos. Por ejemplo, para el vector de módulo 5 voy a aprovechar este triángulo. Para el vector de 4 raíz de 2 voy a aprovechar este triángulo. Y para el de vector de módulo 10 voy a aprovechar este triángulo. Ya está. Entonces, para este triangulito, vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a tener los triangulitos. Bien. Acá vamos a tener uno. Vamos a ir reconociendo uno por uno. Y lo voy a hacer así despacito porque me imagino que muchos no dominan todavía los triángulos. Acá hay uno. Bien, acá vamos a tener otro. Acá está el otro. Bien. Y acá vamos a tener el otro. El otro estaría así. Ya está. Entonces acá vamos a tener para cada uno su correspondiente triangulito. Al principio hablo así para que no te equivoques. Este es 37. Este de acá es 45. Y el de acá viene a ser 53. Recuerda, 3, 4, 5. Para este triangulito, ojo, este 5 que está acá va justo con este, que es 10. Entonces, 5 por cuánto te va a dar en este caso 10 por 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 3 por 2, 6. El vertical sería 6 y el horizontal sería 8. Vamos con el siguiente triangulito. Observa por acá. En el triángulo de 45, recuerda que es 1, 1, raíz de 2. Por lo tanto, este raíz de 2, ¿correcto? Va con el 4 raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por cuánto te da 4 raíz de 2? Por 4. Entonces, cada uno se multiplica por 4. 4 por 1 es 4. 4 en la vertical, 4 en la horizontal.
Bien, el otro, igualito. Acá sería 4, se le pone a 53, 3, 5. Y este 5 que está acá, ¿está bien? Este 5 que está acá va con el 5. Mira, son igualitos. Ah, entonces los valores se van a repetir. Vertical 4, horizontal 3. Listo. Ya tengo los valores. Ahora simplemente vamos a operar. Veamos. En la horizontal, ya como nosotros hemos hecho problemas de este tipo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Más rápido. Veamos. Yo tengo acá dos vectores que apuntan hacia la izquierda, por lo tanto, como tienen la misma dirección, los voy a sumar y te va a quedar 7. ¿Está bien? Te va a quedar 7. Y acá yo tengo otro vector que vale 8. Repito, este vector, ¿de acuerdo? Vale 3, ¿ya? Y este de acá es 4. 4 más 3 sería 7. Y este de acá va a ser 8. Tengo 7 a la izquierda, ¿correcto? Y tengo 8 a la derecha. Por lo tanto, te va a quedar un vector hacia la derecha, que va a ser la resta, ¿no? 8 menos 7, 1. Ya está. Este vale 1. En el vertical, veamos qué tenemos. Hacia arriba tengo 6 más 4, porque tiene la misma dirección, sería 10, y le resto 4. Me va a quedar 6 hacia arriba, ya que hacia arriba es el mayor. Ya está. Trabajo por ejes. Ahí está. Tengo este vector que vale 6. Y observa, forman 90 grados. Y cuando forman 90, Pitágoras. Entonces, el módulo de la resultante sería igual a la raíz de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Módulo de la resultante sería raíz de 36 más 1. Y esto saldría raíz de 37. Y ya está. Teorema de Pitágoras. Debido a que los vectores que están quedando en los ejes son perpendiculares. Entonces, con el método, lo que hacemos simplemente es reconocer lo que hemos hecho en la clase anterior. Por eso que en la clase anterior primero hemos aprendido a reconocer cuando los vectores tienen la misma dirección y cuando tienen dirección contraria. Claro que ya en este método, el alumno tiene que recordar los triángulos notables. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se ha entendido, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Claro que el método es un poquito más laborioso, si ustedes están viendo, pero esa es la forma de trabajar, ¿ya? Los vectores no necesariamente van a ser, ¿correcto? No necesariamente van a ser varios los que se tienen que descomponer, ¿ya? Puede ser solo uno, o pueden ser también todos. Ahora, por ejemplo, tenemos acá otro problemita, mira, ve, donde solamente se descomponen 2, ¿no? Tenemos también otro problemita donde se descompone 1, y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, se descomponen 2. Son 2 y se tienen que descomponer 2. Así que es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica. Acá tengo que trazar las paralelas y hacer el mismo procedimiento. En la siguiente clase, antes de volver, ¿no?, avanzar en el tema, vamos a recapitular un poquito la parte de vectores, porque acá como que nos ha quedado un poco corto el tiempo, pero hay que practicarlo, ¿ya? Así que no se olviden, igualito vamos a ver también otros problemitas que tienen que ver con los temas anteriores de vectores, porque este tema hay que verlo bien, ¿ya? Si bien es cierto, íbamos a empezar otro tema, en el caso de la siguiente clase, pero prefiero reforzar un poquito y vamos avanzando poco a poco.